cada vez más viejo, aunque me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Así que la palabra de Dios, a través del apóstol Juan, allí en su primera carta, hemos podido estar mirando la función que tenemos nosotros como iglesia para que este mundo perdido y oscuro tenga una experiencia con este Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona que se hizo hombre y murió en la cruz. Es a través de la predicación de la palabra, del testimonio de esta iglesia. Hay oposición, son los anticristos, y la iglesia tiene que hacer su función bien hecha en el nombre del Señor, agarrados del Señor, en el poder del Espíritu Santo, para que esta obra funcione y las personas escuchen el Evangelio a pesar de la oposición. Ya vimos que es una iglesia que está ungida, que tiene que aprender del Espíritu Santo, que tiene que permanecer en Jesucristo, que tiene que purificarse en la obediencia y la santidad, y como hijos de Dios que somos, que es la iglesia formada por los hijos de Dios a través de la fe, a través de la gracia de Dios. Y vamos a estar mirando también algo que ya había dicho y que va a seguir insistiendo Juan, el Espíritu Santo a través de este hombre. Y es que los cristianos no viven en pecado. Para que realmente esta iglesia funcione y hacerle frente a los anticristos del mundo, tiene que renunciar a una vida de pecado. Y bueno, a través de un estudio como este podríamos quizás unir todo lo que tiene que ver con el tema y buscar dónde están, pero no vamos a hacerlo así. Vamos cronológicamente, y cada vez que el Espíritu Santo quiso que se repitiera algo, nosotros también lo vamos a repetir. Así de simple. Si es la voluntad de Dios que así sea, pues así lo hacemos. Parece que es un tema que el Señor quiere que se insista en ellos y lo repite en la misma carta. Así que nosotros también lo haremos. Primera de Juan 3, versículos 4 al 10, un pasaje bellísimo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Wow, como hay enseñanzas aquí, y vamos a tratar de aplicarlas, de verlas, de detectarlas y compartirlas. Ese es el objetivo de cuando vamos a la palabra de Dios, en oración, buscando su dirección a través de esta palabra escrita, palabra de Dios. Así que en el versículo 4 que leímos, comenzaremos aclarando un principio acerca del pecado. Uno más, porque sobre el pecado la Biblia habla bastante, lo que eso significa. Pero aquí está hablando de que el pecado dice que es infracción de la ley. Y lógicamente sabemos que la raíz del pecado es la desobediencia. Es no dar en el blanco, pero ¿en cuál es el blanco? El blanco es la ley perfecta de Dios. Cuando fallamos en eso, pues pecamos. Desobediencia de la ley de Dios es pecado. Romanos 4:15 dice, porque la ley trae castigo, porque donde no hay ley tampoco hay faltas contra la ley.
según la versión popular, traducción. Así que si no hubiese ley, pues no se violara ninguna ley, pero existe la ley de Dios, y cuando se falta a ella, se está desobedeciendo esa ley, y eso es pecado. Y hermanos, eso no es algo nuevo, ni era algo nuevo cuando Juan lo escribió. Desde el principio fue así. Recuerden allá en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí fue expuesta una ley para cumplir, y era que no se comiera de un árbol específico. El hombre fue tentado y cayó en la tentación, desobedeció. ¿A qué faltó? A la ley. Y ese es el pecado. Fue el pecado y sigue siendo el pecado. Desobediencia a lo que Dios nos pide. Y lo cierto es que Dios es justo, y Él va a condenar esto. Él no va a violar su ley. Ahí en el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, la primera parte: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No tiene por inocente al culpable. Así que en ese versículo 4 se está hablando de esa realidad, lo que es el pecado, es violar la ley de Dios. Ahora, en el versículo 5, enseguida, ya se habla de la provisión de Dios por amor para resolver ese problema. Y ahí dice que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. La solución fue precisamente Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Vino a este mundo a quitar nuestros pecados cuando pagó por ellos en la cruz. Y me llamó la atención, estaba leyendo un comentario bíblico, que la palabra que aparece aquí en griego, como que a Cristo apareció, lleva implícito que era alguien que ya existía. Ese que ya existía apareció. No es que comenzó a nacer en ese momento. Y claro, a eso vino Cristo. Ahí el mismo Juan también narra. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo apareció a quitar el pecado del mundo. Cristo vino a recibir el castigo que nosotros merecíamos por haber violado la ley. Cuando se viola la ley, un Dios justo no tiene por inocente al culpable, se paga. Cristo vino precisamente eso, a pagar por nosotros. Ahora, en estos versículos leídos, el 6, el 8 y el 9, después de haber definido lo que es pecado realmente y lo que hizo Cristo, reitera que los hijos de Dios no practican el pecado y da razones por ello. Por ejemplo, dice que todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Si permanecemos en Cristo, no pecamos. Dice: todo aquel que peca no lo ha visto, no ha visto a Cristo, ni ha conocido a Cristo, ni le ha conocido. También dice: el que practique el pecado es del diablo. Y también dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. Ahora, ya vimos y precisamente uno de los temas que tratamos es cuando el cristiano peca. Y que tenemos, ¿qué cosa? Abogado. Cristo es nuestro abogado. Entonces, ya vimos realmente que aquí no hay contradicción, porque aquí de lo que habla no es de fallar una vez y pedir perdón, que todos lo hacemos, lamentablemente, en algún momento y más de un momento en la vida, muchas veces fallamos. No está hablando de esos pecados que cometemos a veces tristemente,
que hay que confesar y hay que pedir perdón por ellos y buscar de Cristo como nuestro abogado, sino que está hablando de la práctica del pecado como un estilo de vida. Lo que está hablando aquí es aquellos que viven practicando el pecado, que viven una vida de pecado, que pecan y no pasa nada en su mente, pensando ellos no pasa nada, todo el mundo lo hace. Viven en pecado, no se arrepienten sinceramente, no piden perdón, por consiguiente no tienen un abogado porque viven esa vida de pecado. Un cristiano no vive así. Precisamente, mirando también un comentario bíblico, la palabra práctica que aparece en el original griego es la palabra poión. Significa una práctica continua, una acción habitual. Un cristiano no vive así. Y ahí también esos textos que le vimos da las razones por las cuales es imposible que eso ocurra. Dice, porque permanecemos en Él, lo vimos y le conocimos. Algo pasó, y eso está en el versículo 6. Si esa experiencia de un nuevo nacimiento es real en nuestra vida, no puede ser posible que sigamos en la vida antigua de pecado, arrastrando esas costumbres pecaminosas. Tiene que haber un cambio. También ahí en el versículo 8 dice que el que vive en pecado es del diablo. Nosotros ya no somos del diablo. Precisamente Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo vamos a seguir actuando como si fuéramos hijos del diablo si ya no lo somos? Desde el momento que pusimos la fe en Jesucristo somos de la iglesia. Hay vida en nosotros, no muerte. Ya la vida vieja pasó. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que de ninguna manera podemos seguir siendo hijos del diablo si ya somos hijos de Dios. Y ahí habla en el versículo 9, dice, porque la simiente de Dios permanece en Él, permanece en nosotros. Él mora, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esa semilla nació en nuestro corazón, está ahí. Ha nacido, crece. De ninguna manera podemos seguir esa misma vida. En el versículo 9 habla, dice, no se puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, fuimos nacidos de nuevo. No pueden coexistir a un mismo nivel un viejo hombre que se murió con una nueva criatura en Cristo. Claro que a veces fallamos, ¿por qué? A pesar de que el viejo hombre se murió, la carne no, sigue ahí. Pero hubo un nuevo nacimiento. Juan 3:3, hablando Jesús no con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Eso implica una nueva forma de vivir. Repito, y lo dice aquí, Juan ya lo había dicho, no es que seamos perfectos, cometemos errores, a veces pecamos, pero tenemos abogado. No se trata de esos errores que cometemos y que nos hacen sentir mal y pedir perdón. Se trata de ese estilo de vida. Ahora, en los versículos 7 y 10 entra también otro elemento que tiene que ver con esto, por la razón por la cual un hijo de Dios no vive en el pecado. En el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Así es que ahora empieza un nuevo elemento que es la justicia. Miren, un inocente, totalmente inocente, recibió el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cómo nosotros vamos a ser injustos practicando lo que costó la vida a Jesucristo, lo que costó la sangre de Jesucristo? Es como si dijéramos, no nos interesa lo que Cristo hizo y seguimos una vida de pecado. Eso no es justo, eso no ocurre en un hijo de Dios.
el Hijo de Dios reconoce que ocurrió algo maravilloso, que un inocente pagó. Y eso sí nos interesa, y ese Cristo es el Hijo de Dios, Él pagó por mí. Algo tiene que ocurrir en mi vida, yo no puedo ser indiferente a eso. Miren, está esa parábola ahí en Mateo 18, dice, entonces llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que aquí habla de justicia. Si hemos sido perdonados tanto, y esta es una parábola, ¿verdad?, de aquel siervo que su Señor le perdonó tanto lo que él no podía pagar y después él no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que le tenía un consiervo de él. Si no hay justicia, si no actuamos justamente, quiere decir que no apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no tiene sentido. Un cristiano no actúa así. Y además, ahora, aquí habla también de algo precioso, y es que el cristiano verdadero que ha sido perdonado no peca también en el sentido de que perdona y ama a su hermano. El versículo 10, y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Así que aquí están relacionadas las dos cosas. No peca, no es injusto con su hermano, es capaz de amar y perdonar. Santiago 2, 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos para la ley como transgresores. Así que una evidencia más de que realmente sí somos hijos de Dios, que estamos ungidos, es que nos purificamos, pero que también que no practicamos el pecado. Y eso también directamente tiene que ver con nuestro hermano. No actuamos con injusticia contra nuestro hermano. Amamos y le ayudamos. De otra forma, también pecamos. Así que, hermanos, es una condición que demuestra que realmente algo pasó en nuestra vida y que realmente hubo una transformación, que realmente creímos en Cristo y que Él hizo algo en nosotros. Ese nuevo nacimiento definitivamente implica una renuncia a una vida de pecado. Y eso es posible gracias al poder precisamente del Espíritu Santo en nuestra vida. No nos engañemos. Un verdadero hijo de Dios no vive practicando el pecado. Será como